Señor Anxo Lorenzo. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, muy bien. Te presento a Manuel Chera, de La Voz de Galicia. Igual ya os conocéis. Sí, un poco. Sí. Yo te voy a ser sincero. Estamos haciendo un programa sobre la burbuja cultural en España. Y no es por nada, pero la ciudad de la cultura de Galicia podría ser un buen ejemplo de esa burbuja cultural. No. No, la ciudad de la cultura de Galicia es un ejemplo de un equipamiento cultural que se pensó en momentos en los cuales había una situación económica determinada, que no es la actual, evidentemente, y ahora lo que nos toca es gestionarlos con sentido común y con mucha eficacia, ¿no? Había quien puso un poco el puntito de atención, de decir, oiga, que igual se les está yendo la pelota, ¿eh? En general, todos los equipamientos que tienen un coste alto, no solo los culturales, ¿no? Sino cualquier tipo de equipamiento tiene un coste inicial y después ese coste siempre tiene unos márgenes de desviación, ¿no? ¿Y el margen aquí eran 300 millones de euros? No, yo creo que lo importante ahora no es eso. ¿No es eso? No, yo creo que no. ¿Y esta biblioteca? Esta biblioteca es estupenda, ¿no? ¿O qué? Muy guapa. No, Muy guapa. Ven, te enseño una cosa, ven. A ver, ¿qué has visto? Ven. Esto a mí me ha maravillado. Porque normalmente... ¿Qué has encontrado? En la biblioteca normalmente los libros están apelotonados. Y aquí no hace falta. Aquí los libros están, pues, a sus anchas. Sí. Y no solo eso, mirad todas las estanterías que os quedan por llenar. Esto se ha pensado para que dure años, no para que dentro de nada tengamos problemas de espacio. Tú hasta ahora das por bien invertido todo el dinero que se ha destinado a esta ciudad de la cultura. Yo, si estuviese en el año 99 o 98, sabiendo cuándo íbamos a estar y en dónde íbamos a estar en el año 2012, igual había que repensar un poco esto. Pero ahora esto no podemos tirarlo, aquí no se le puede meter dinamita y que esto salta por los aires. Lo que tenemos que hacer es tirar hacia adelante, ser muy eficientes en lo que hacemos y tener un proyecto de Ciudad de la Cultura, que es ese proyecto que presentaremos en estas próximas semanas, que es el plan estratégico. Y no deja de ser paradójico que presentéis el plan estratégico después de 11 años de obras, no al revés. Primero voy a hacer un plan estratégico, voy a definir qué quiero, hago la obra. Yo llevo aquí mes y medio y, desde luego, el compromiso es presentar ese plan estratégico cuanto antes. Y ahora, fuera de esos dos equipamientos que están paralizados, ¿cuándo se va a acabar todo lo que está todavía en marcha? En el año 14 lo que haremos será revisar la paralización de las dos obras que faltan para completar el complejo arquitectónico del Gallas. Si tú me dices que en el año 99 ya te hubieses planteado una cosa tan magna como esta, me imagino que en el 2014 lo tendrás mucho más presente. Veremos. En el 14 veremos. ¿Nos podrías enseñar esos espacios que están ahora, pues supongo que con los cimientos y que están paralizadas las obras? Sí. Podemos ir. Es un lujo, tener a un político que te enseñe un poco las miserias de su gobierno. Hostia, qué escultura más guapa. Bueno, mira, Alicia Martín, ¿qué te sugiere esta instalación? Esto me sugiere, pues, que es como un gran agujero negro de la cultura en el que se ha metido la Xunta de Galicia y no sabe cómo salir. Sí, no. ¿No es eso? Digo, a ver si han pensado en una escultura así. No, la Ciudad de Cultura no es un agujero negro, al revés. Es una realidad que la podéis ver, una realidad además magnífica, No, se ve. arquitectónica y... Vamos a ver los cimientos de esos edificios nuevos. ¿Estos son los edificios que tenéis paralizados? Sí. Este no tiene cimientos, pero este sí que tiene ya algunos... ¿Pero para qué eran? Bueno, han pasado por diferentes definiciones. Desde el inicio eran 6 equipamientos, 6 edificios. Lo que no estaba muy claro era, en todos los casos, la utilización que iban a tener esos edificios. Para que yo lo entienda. Aquí en el 99, cuando se piensa lo que se va a hacer aquí, se piensan 6 edificios y hay 2 que estamos en el 2012 y todavía no sabemos para qué van a ser. Los 6 edificios tenían su finalidad. Sí. O sea, sí. No demasiado bien perfilada, pero tenían su finalidad. Un proyecto de servilleta. ¿Pero no te preocupa que haya de 4 edificios 2 que 11 años después de proyectarse todo esto todavía no se sepa qué se va a hacer? No, lo que me preocupa es que no sé si podremos hacerlos. ¿Esto de aquí qué sería? El Museo de Galicia. El Museo de Galicia. ¿Y esto está inaugurado ya? No está inaugurado. No. Se puede visitar, pero no está inaugurado formalmente. No sé si te quitamos mucho tiempo, pero ¿nos lo podrías enseñar? Sí. Gracias. Esto es tremendo, Cojonante.
aparte, si te fijas, la línea de continuidad, es decir, arquitectónicamente esto es... Hemos estado en la biblioteca y aquí esto es continuo, o sea, es una idea de... Con la pasta cojonante. que os habéis gastado, si encima no lo hacen con línea de continuidad, ya es para cagarse, ¿eh? No, pero no ha sido tanto. 270 millones no... Pues nada, no sé, barato, mucho, barato, no, ha salido barato, no, ha salido barato. Vamos a arrancar este año, a mitad de este año, con la que va a ser una de las grandes exposiciones que se han hecho en la historia de Galicia, sobre la piedra, sobre la historia de la piedra en Galicia. Que me han dicho que se acabó la piedra de Galicia y habéis tenido que traer piedra de Brasil para acabar algunos edificios. Sí, bueno, eso ha sido un tema absolutamente puntual y anecdótico. Hombre, y joder, con las anécdotas. anecdótico, nada, eso ninguna importancia. Pero en todo caso, los brasileños son compañeros, primos, hermanos, así que no hay ningún problema. Pues ya está, todo Aquí queda en están casa, dentro, hombre, todo claro. queda en casa. Es que también estáis ahí, ¿eh? Yo, para que veas que no solo vengo aquí a criticar, yo quiero enseñarte una cosa que como mínimo ya podéis decir que para algo ha servido toda la ciudad de la cultura de Galicia. Mira, fíjate en esto. Este edificio es una locura. Todas las piezas son distintas. ¿Quién ha diseñado esto? Creo que es una de las fachadas más complicadas que se han construido en el mundo. Parece que la pendiente de 60 grados de esta locura de museo es demasiado para el cemento. Las piezas pueden llegar a costar 1000 euros y se tardan días en sustituirla. Megaconstrucciones. Megaconstrucciones. La ciudad de la cultura de Galicia sirvió para hacer todo un capítulo de Megaconstrucciones, que es una serie que lo peta los domingos por la mañana en La Sexta. Solo por esto yo creo que valió la pena, de verdad. Me alegro. Podéis sentiros muy orgullosos. Me alegro. Antón Reixa, Jordi Évole. mítico encuentro. Encantado. Señor. Vengo de ver la ciudad de la cultura de Santiago de Te Compostela. la alquilamos, te la Hostia, alquilamos. ¿por cuánto? Pues tengo que hacer la comunión de un sobrino y digo, mira, pues la hago aquí. No tiene precio, no tiene precio. Me queda impresionado, ¿eh? La ciudad de la cultura es pasta. Es esa obsesión inmobiliaria que poco tiene que ver con la vida real ni con la felicidad. Este es el país del hambre. Tenemos el síndrome histórico del hambre. En lo que son las infraestructuras culturales ha traído esta locura. Esta locura. ¿Pero qué tiene que ver el hambre con la fastuosidad de estas Pues obras? coño, que los que somos pobres nos queda, los que hemos sido pobres nos queda genéticamente marcado eso y nos comportamos como nuevos ricos, ¿eh? Ahora estamos en Ames, que es un lugar que no está muy retirado de lo que es la ciudad de la cultura. Yo allí he visto una biblioteca magnífica. No he visto mucha gente en la biblioteca. Va más por la tarde la gente de Ames a la biblioteca. No, la gente de Ames aquí tiene su propia biblioteca. En Galicia con el tiempo se ha extendido una red cultural de bibliotecas importantes. Sería más importante que eso estuviese bien dotado, porque eso sí que genera lectores. Bien, vamos a ver. Hombre, eso es fantástico. Esto está aquí. Aquí estamos, Biblioteca Municipal. Hombre, una placa. Hostia, qué bueno. Esta biblioteca municipal fue inaugurada por el excelentísimo señor don Manuel Fraguer Ibarne, presidente de la Xunta de Galicia. Esto fue una gran industria, ¿eh? Las placas inaugurales en Galicia, ¿eh? Se hicieron muchas. Se hicieron muchas. Don Manuel inauguraba de todo. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jordi. ¿Qué tal? Encantado, Xoanma. Xoanma, Antón Reixa. Entonces, encantado. Venía de la ciudad de la cultura y bueno, había quedado con Antón y él me ha dicho que me podía enseñar una biblioteca, pues bueno, un poco del estilo de la que hay en la ciudad de la cultura. Del estilo, nos falta un poquito para llegar a ser como la de la ciudad de la cultura, pero bueno. ¿Cuántos millones de ejemplares pueden albergar? Millones aquí, 13.000, que es lo que hay ahora mismo. Más no tiene más capacidad ahora mismo. No está mal, 13.000 no está millones mal. no, 13.000 ejemplares, millones no llega. Pero creo que es una biblioteca con un valor arqueológico, porque no hay producción bibliográfica posterior a 2009, ¿no? Posterior a 2009 no, posterior a 2009 no. ¿Cómo? Posterior a 2009 no, porque... O sea, a partir de 2009 no tenéis hasta ningún ahora libro... mismo no, porque los últimos años hemos estado sin presupuestos, entonces no hemos incorporado fondos nuevos. No me fastidies. Sí. Supongo que en un lugar como este tendréis acceso a wifi para que el que venga pues se pueda conectar. Bueno, en a teoría tenemos una internet. wifi, está la infraestructura montada, pero lleva estropeada pues casi un año, desde mayo del 2011. Pero esos son los recortes que os afectan. Sí, porque es decir, es algo
bastante poco, de poco coste, ¿no? Por lo menos a nivel económico. Regalar una wifi o poner una wifi para un servicio público no tendría que ser algo realmente complicado, ¿no? A nivel económico, es decir, no es una cosa barata y sin embargo no se soluciona, ¿no? Otro problema que tenemos, por ejemplo, es el de la impresora para los usuarios. Lleva un año sin tinta. Entonces estamos esperando a ver si en algún momento se puede volver a poner tinta. Una cosa, ¿nos podrías enseñar las dependencias de la biblioteca? Podéis ver aquí la parte de literatura, por ejemplo, cómo están las estanterías a tope. No tenemos capacidad prácticamente para nada más. Como tenemos falta de espacio, pues está así un poco aprisionado todo. Cuando tú has ido a la Ciudad de la Cultura de Santiago, has visto, pues bueno, el gasto que se ha hecho allí y ves el gasto que se hace en tu biblioteca, ¿qué piensas? Pues pienso que no se está gastando el dinero en lo que se debería gastar. Nosotros somos una biblioteca de proximidad, de cercanía, estamos al lado de la gente. Tenemos al año casi 40.000 visitantes, es decir, 40.000 personas que usan la biblioteca al año. En el 2010 las bibliotecas gallegas tuvieron 7 millones, casi 8 millones de usuarios, de visitantes que utilizaron las bibliotecas públicas, ¿no? La Ciudad de la Cultura el año pasado no sé cuántos visitantes tuvo, pero creo que fueron 60.000 o algo así en todo el año, ¿no? Y la gente no va a utilizar la biblioteca, va a ver la Ciudad de la Cultura, ¿no? ¿Podemos hablar con los usuarios que están...? Si ellos no pues tienen eso? problema, no hay Hombre, espero que no. inconveniente. Hola, ¿os importa que nos sentemos aquí con vosotros y charlamos un poco? ¿Vosotros sois usuarios habituales de aquí, de la biblioteca municipal? Sí, sí, sí. ¿Y estáis contentos con el servicio que tiene? Estábamos. Estábamos, ¿qué quiere decir eso? Hombre, yo tengo 2 niños y de diferentes edades. Y antes veníamos todos los días, todos los días. Si no había cuentacuentos, había otras actividades. Los fines de semana el niño, el mayor, tenía talleres. Siempre había algo que les hacía entrar. ¿Y qué pasó? Pues que no hay cuentacuentos, no hay talleres, no hay nada. ¿Pero creéis que es por culpa de los recortes? Evidentemente. Sí, lamentablemente están recortando pues en la educación de los niños, ¿no? Porque aparte de aprender a leer, que les guste leer, que era lo que estaba consiguiendo la biblioteca de aquí de nuestro ayuntamiento, es algo que vamos a perder. Cuando habéis ido de visita a la Ciudad de la Cultura y habéis visto pues cómo está la biblioteca de vuestro municipio, ¿qué habéis pensado? Despilfarro. A mí me da mucha pena ver tanto dinero allí. Verlo no, saber que allí se invirtió muchísimo. Las losas de la Ciudad de la Cultura son inmensas, son de granito, y estoy segura de que cada una de ellas vale bastante más que el sueldo de estos señores de un mes. Y estos señores dan un servicio impresionante y ahí no se puede recortar, ahí no se puede recortar. Muchas gracias a todos. Un placer. No hay orgullo en Santiago, en Galicia, por ver la Ciudad de la Cultura y decir esto lo hemos hecho los gallegos. No ha logrado que exista ni la más mínima autoestima por eso. Es algo tan excesivo que nos sobrepasa. Pero este tipo de infraestructuras no va a ayudar que haya chavales pues que se interesen por la música, por el arte, no sé, pregunto. Sí, si hubiese arte y música dentro, sí, pero el problema es que para que haya arte tiene que haber artistas, para que haya música tiene que haber músicos. O sea, hemos convertido los museos, los teatros en monumentos sin contenido. La superstición inmobiliaria se ha trasladado también al ámbito de la cultura, entonces es como el pensamiento mágico, supersticioso de los artistas rupestres. Si pinto el bisonte, cazo el bisonte. Entonces, si pinto la Ciudad de la Cultura, si construyo la Ciudad de la Cultura, tengo la cultura, pero no siempre es así. La cultura es gente haciendo cultura y gente usando cultura, y esos son ladrillos.